Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Julio Solís y en esta oportunidad veremos el tema de aprendizaje y cerebro humano. Durante estos últimos años, el cerebro humano aún ha sido un gran misterio para la ciencia y para muchos estudios que se han realizado sobre él. Se han hecho muchos hallazgos, pero todavía existen muchos secretos por develar. Aunque en la actualidad existen muchos mapas o se han establecido cartografías del cerebro que muestran los cambios en la actividad del cerebro según los estados de ánimo, aún existen bastantes incógnitas sobre su propia dinámica. Es bastante complejo de determinar de qué manera interactúan las neuronas, cómo se relacionan, cómo coordinan entre ellas o cómo es que envían la información para poder realizar diferentes actividades. Durante el desarrollo de estas teorías hay dos bastante importantes, que es la teoría de los hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y la otra que es sobre la imagen que le estoy mostrando a continuación. Esta es la teoría del cerebro triuno. En el cerebro triuno, como su nombre mismo lo dice, hay tres cerebros en uno, y el cual tenemos el cerebro reptiliano, el cual tiene la función de poder llevar a cabo todas las funciones básicas de nuestro cuerpo, como son la respiración, el sentir sueño, el sentir hambre, ¿no? El sentir necesidades básicas como tomar agua, etcétera, que son más cuestiones físicas. Luego tenemos el cerebro emocional, el cual se encarga de ver toda la parte de nuestras emociones y nos hacen llevar o nos transmiten la información sobre lo que sentimos, de la motivación, sobre la emoción, sobre el estrés, sobre el tema de la cooperación. Y por último tenemos el cerebro humano, en el cual están los procesos implicados que llevan a las acciones sobre el razonamiento abstracto, la lectoescritura, el lenguaje, la memoria operativa, etcétera, ¿no? En el sistema límbico procesamos nuestras emociones y las relaciones con los demás. El neocórtex proporciona la capacidad para desarrollar la memoria, solucionar problemas y ser creativos. Si esto lo aplicamos a un entorno o un entorno de aprendizaje o una aplicación pedagógica, vemos que el cerebro reptiliano gobierna toda la parte de las funciones básicas de la persona. Un ejemplo, por decir, si nosotros nos vamos a estudiar en la universidad y no hemos tomado desayuno y no hemos comido apropiadamente o tenemos sueño, la parte que nos va a estar diciendo a cada rato en nuestra mente que tenemos sueño, que tenemos hambre, es el cerebro reptiliano. Por eso es que en algunos lugares, en algunas instituciones de educación básica más que todo, vemos de que a los estudiantes le dan un desayuno escolar. ¿Por qué? Porque es importante el equilibrio homeostático que tiene la persona para poder estar predispuesto hacia el aprendizaje. Si una persona va a estudiar o a un centro de estudio o va a trabajar sin haber tomado desayuno o estar con sed o no haber tomado agua, no va a estar, no va a estar tranquilo hasta que ese equilibrio homeostático llegue a su equilibrio. O sea que esta necesidad sea colmada o pueda ser saciada de alguna forma para poder estar tranquilos. Luego tenemos el cerebro límbico, ¿no? Si nosotros tenemos hambre, ya estamos con la sensación de hambre, no hemos tomado desayuno, nos hemos amanecido haciendo un trabajo, ¿no? Entonces lo primero que va a decir el cerebro es tengo hambre y tengo sueño. Viene el cerebro límbico que se encarga de las emociones. Entonces las emociones ya empiezan a jugar un papel importante aquí, porque ni bien tú llegas al trabajo vas a estar pensando tengo hambre, tengo sueño. ¿Qué hago? Ahora voy a empezar a trabajar, voy a empezar a escuchar la clase y vas a estar pensando a cada rato sobre lo que sientes en el momento porque estás sintiendo hambre y sueño. Y eso se lo puedes transmitir a tus compañeros, ¿no? Y tus compañeros también te pueden decir, uy, tienes que comer algo, ¿no? Como una forma de satisfacer esa necesidad que tú tienes, pero de manera emocional. Luego tenemos el neocórtex. El neocórtex es la parte del razonamiento.
Entonces el razonamiento te va a decir, espérate, estás en clase, tienes que esperar hasta la hora para que sea un break y puedas salir a comprarte algo y con ello satisfacer esa necesidad básica, ¿no? En el lado del sueño, bueno, tú tendrías que controlarte un poco más o este cerebro que es más razonado va a poder contener esa situación. Y luego tenemos la parte prefrontal, ¿no? Que es la que involucra las acciones valorativas y éticas de la persona, la que nos va a decir, bueno, si tienes hambre, tienes sed, tienes que tener en cuenta de que tienes que controlarte, ¿no? Porque estamos frente a una persona que está dictando clase y no podemos hablar cualquier cosa o no podemos decir cualquier cosa si es que estamos en una clase. Tenemos que controlarnos, ¿no? Controlar esta situación. Es por eso bastante importante saber de que todo el cerebro funciona de manera sincrónica y también hay una sinergia entre estas tres partes cerebrales que están funcionando constantemente durante el día. Durante todo el día nos están enviando señales y nos hacen hacer cosas a nosotros, ¿no? Bien, luego de ver esta explicación vamos a pasar a la parte del aprendizaje. ¿Cómo esto se relaciona con el aprendizaje? Si nosotros estamos predispuestos a aprender, si tenemos un equilibrio homeostático, de hecho que lo vamos a hacer. Si estamos motivados para hacerlo, lo vamos a hacer. Esta mente humana tiene una configuración afectiva, cognitiva e instrumental que se parece también a lo que encierra una competencia en la actualidad, ¿no? Una competencia sabemos que es un saber, que es la parte cognitiva, un saber ser, que es la parte afectiva, y un saber hacer, que es la parte instrumental. En el aprendizaje se dice, ¿no? Según Chung, que es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. El aprendizaje implica un cambio, perdura en el tiempo y ocurre por medio de la experiencia. En este caso, cuando nosotros aprendemos, siempre implica un cambio, no solamente en nuestra conducta, sino también en nuestras estructuras mentales. Perdura en el tiempo, porque si es más o menos significativo, se puede prolongar durante el tiempo, ¿no? Y si eso se repite cada cierto tiempo, entonces ya se hace un hábito o algo que ya se aprende y que se realiza automáticamente cada vez que se nos presenta una situación similar. Ocurre por medio de la experiencia también, porque si nosotros hemos experimentado una vez algo, hemos resuelto un problema alguna vez, esto se hace siempre. ¿Por qué? Porque ya se tiene en la estructura mental todo el conocimiento para hacerlo. No solamente el conocimiento, sino también puede ser una habilidad, ¿no? Por decir, si alguien te enseña a inflar una llanta, ¿no? Alguien te dice, bueno, tienes que hacer de esta manera, o lo llevas a una persona para que lo haga, o tú mismo si tienes un inflador en casa lo puedes hacer. Y te enseña cómo es que se debe hacer o inflar la llanta. La próxima vez ya tú mismo lo puedes hacer solo, ¿no? Ahora pasaremos a ver todo lo que son las teorías del aprendizaje. En estas teorías está el conductismo, ¿no? El conductismo, a veces satanizado durante algunos años cuando se puso de moda el constructivismo, ¿ya? Fue fundado, podemos decir, por John Watson. Él es considerado como el fundador y el defensor del conductismo moderno. Creía que las escuelas de pensamiento y los métodos de investigación que manejaban el concepto de la mente eran poco científicos. Y es por eso que Watson creía que el modelo del condicionamiento de Pavlov era apropiado para crear una ciencia de la conducta humana. Le impresionaba mucho la precisión con la que Pavlov medía las conductas observables y creía que su modelo podría extenderse para explicar diversas formas de aprendizaje. Es muy conocida también la frase de Watson que decía lo siguiente: denme una docena de bebés saludables, bien formados, y mi propio mundo específico para criarlos, y les garantizo que puedo elegir cualquiera de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en cualquier tipo de especialista,
un comerciante, o también podría ser un mendigo o un ladrón, sin importar los talentos que él tuviera, ¿no? O las inclinaciones o tendencias, o habilidades, vocación y raza de sus ancestros. Entonces, en el conductismo lo que veía Watson es que nosotros podíamos conducir a la persona hacia lo que nosotros queríamos que ellos aprendan. El conductismo se caracteriza por tener un sello distintivo sobre las teorías del condicionamiento. No es que se ocupen de la conducta, sino que explican el aprendizaje en términos de eventos ambientales. La teoría del condicionamiento más conocida es la teoría de Skinner. Luego pasamos a la teoría cognitiva social. En la teoría cognitiva social es uno de los principales después del conductismo. Uno de los principales cuestionamientos que surgieron hacia el conductismo fue sobre el aprendizaje observacional realizado por Bandura y sus colaboradores, ¿no? Un descubrimiento central de esta teoría fue que las personas podían aprender nuevas acciones con el simple hecho de observar a otros realizarlas. Los observadores no tenían que llevar a cabo la acción en el momento del aprendizaje, sino que solamente era necesario el reforzamiento para que se diera el aprendizaje. En cuanto a la teoría del proceso de la información, se enfocan en que las personas ponen atención a los eventos que ocurren en el ambiente, codifican la información que deben aprender, la relacionan con sus conocimientos que tienen en la memoria, la almacenan y en la medida que lo necesitan. Los principales principios de esta teoría son: los seres humanos son procesadores de la información, la mente es un sistema que procesa información, la cognición es una serie de procesos mentales, el aprendizaje es la adquisición y representación mental. Como pueden ver, aquí en la teoría del proceso de la información se pensaba que la persona era parecida a una computadora, ¿no? Una entrada, un proceso y una salida. Bien, en el caso del constructivismo, es una de las teorías que viene ya de un tiempo atrás, hace unos 20 o 30 años, en la cual es una perspectiva psicológica y filosófica que sostiene que las personas forman o construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden. Tenemos a sus representantes aquí, a Piaget y Vygotsky, ¿no? Que hicieron muchos estudios sobre cómo es que aprende el ser humano de acuerdo a su evolución y cómo es que aprenden interrelacionándose con otras personas. Hay otros aspectos bastante importantes sobre el aprendizaje también. Uno podría ser la privación cultural, otro es el aprender bien o mal, la plasticidad de la inteligencia y el aprendizaje y cuánto usamos nuestra inteligencia. En cuanto a la privación cultural, en algunos textos ustedes lo van a encontrar como deprivación cultural, porque esta fue una teoría de Stenberg. Se refiere a que muchas personas a veces no han sido privadas culturalmente o no han sido expuestas a la cultura que tiene un lugar, y por eso es que a veces son un poco más o tienen un poquito más de restricciones en cuanto al aprendizaje. Por decir un ejemplo, ¿no? Si hagamos una comparación. Tenemos a una persona que trabaja en el centro de la ciudad, donde tiene acceso a la internet, tiene acceso a la biblioteca, tiene acceso a las universidades, a los institutos, a los colegios, tiene una buena capacidad de internet, su colegio es bastante bueno, atractivo, tiene proyectores, tiene una plataforma web, etcétera, ¿no? Y tenemos por el otro lado a un estudiante que está en la zona rural, en donde el colegio donde está tiene un solo proyector para las 30 aulas, tiene a profesores que son poco comprometidos o tiene
está muy lejos de poder acceder a una biblioteca. La capacidad o la velocidad de su internet también es bastante baja y en casa no lo tiene. No quiere decir que estos dos estudiantes uno sea mejor que el otro, sino que uno de ellos ha tenido todas las condiciones necesarias para desarrollar mejor sus habilidades y el otro no. Pero por experiencia le digo que cuando estos estudiantes son incluidos en un mismo lugar donde tienen todas las condiciones necesarias, no se ven diferencias luego. A eso se refiere lo que es la deprivación cultural o privación cultural, como se llama ahora, ¿no? Aprenden bien o mal. Todas las personas aprendemos, todos nosotros tenemos un aprendizaje. ¿Hasta cuándo nos enseñan algo malo? Por decir, si a una persona le enseñan a robar o a tomar algunas cosas, ¿no? Sin pedirlas, porque así se lo enseñaron, porque era una forma de subsistir, esta persona o este joven o este niño puede tener un refuerzo positivo de parte de sus padres porque con eso es que ellos pueden subsistir. ¿Aprendió? Sí, pero aprendió mal, ¿no? Otro tema bastante interesante sobre la plasticidad de la inteligencia y el aprendizaje. ¿Cuánto es que se desarrolla la inteligencia? La inteligencia se sigue desarrollando a través de los años. No es que nosotros hayamos nacido y tenemos un coeficiente intelectual y sobre ello solamente nos determinamos y desarrollamos. No, hay una plasticidad en la inteligencia y aprendizaje. Nosotros seguimos aprendiendo siempre. Si no, veamos el caso de nuestros abuelos o nuestros padres que se han tenido que adaptar a los nuevos entornos virtuales. Por decir, una persona ahorita de 70 o 80 años a la que tú le des un smartphone, de repente no lo va a conocer, te va a decir que es un aparato que no lo va a saber usar, pero poco a poco tú le vas enseñando y esa persona va aprendiendo. Y eso no quiere decir que sea más o menos inteligente que otra, sino que hay cuestiones sociales, de edades también que debemos de entenderlo. Nosotros también, en el caso de estos jóvenes, por decir que le decía que han sido privados culturalmente y que a veces son etiquetados como jóvenes que no tienen mucho conocimiento, de que de repente hayan llegado a un tope de su conocimiento y después tú lo incluyes en unos entornos saludables, enriquecidos de cultura, de acceso a la información, de buenos maestros, ¿no? De un buen lugar para estudiar, de estar motivados, estos jóvenes son bastante resilientes y también pueden salir adelante con ello porque van desarrollando todas las habilidades que no habían desarrollado antes. Y eso lo pueden hacer durante el transcurso de toda su vida. Cuanto más nosotros hagamos algo, menos vamos a utilizar nuestra inteligencia. Esto quiere decir de que si yo hago determinados procedimientos, ¿no? Hago determinados procedimientos una, dos, tres o cuatro veces para resolver un problema, la siguiente vez voy a utilizar menos mi inteligencia, porque ¿cuándo se me demandó más el utilizar esta inteligencia? La primera o segunda vez que yo resolví el problema. Pero ya cuando se convierte en un acto repetitivo, esto de aquí ya se convierte como algo automático. Nuestro cerebro lo tiene dentro de su estructura mental y ya no es necesario utilizar nuestra inteligencia totalmente. Bien, hasta aquí hemos llegado a la clase de hoy día. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.